Muy buenos días a todos mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un gusto para mí poder llegar a ustedes este día lunes. Gracias al Señor, hoy es lunes 27 de febrero del año 2023 y queremos seguir avanzando con el libro de Números. Estoy casi terminando el capítulo 7 en su primera parte, porque la parte más larga del capítulo 7 tiene que ver con las ofrendas que le pidieron a cada uno de los príncipes. Y cuando usted lee esta parte, que es la más larga de las ofrendas que presentaron los príncipes, usted se va a dar cuenta que, aunque está repetido el concepto 12 veces, ellos presentaron la misma ofrenda cada uno de los príncipes. Así que vamos a entender despacito qué es lo que Dios nos quiere revelar a través de la conformación del ejército. Hemos tomado como tema general la conformación del ejército, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Y ayer pues dediqué bastante tiempo para hablar de lo que es el altar. Estuvimos en Éxodo 27 y vimos todas las características del altar, que son una fotografía de lo que es la cruz, pero más profundamente de lo que es Cristo como el altar. Porque si usted pone atención a este asunto, el altar es Cristo, porque todas las características y medidas que tiene el altar son características de Cristo. Inclusive la parrilla, que llegaba solo hasta la mitad del altar, tipifica la parte de abajo de Cristo. Y estaba platicando con el hermano Carlitos García y él me decía: hermano, realmente toda la tipología encierra todos los secretos de Cristo, porque él pues me marcaba y me decía: mire cómo la naturaleza humana de Cristo fue protegida por Dios, porque esa parrillita que llegaba solo hasta la mitad del altar significa que la parte de sus piernas del Señor estaban protegidas por Dios, y por eso a él no le quebraron las piernas, porque Dios protegió siempre el caminar de Cristo. Entonces, si nosotros estamos ejercitándonos bien en nuestro espíritu, nosotros nos vamos a dar cuenta que el tabernáculo era la parte grande y el altar era la parte pequeña. Era Dios aquí en la tierra, Dios aquí en la tierra. Entonces, gracias a Dios que pudimos ver ayer lo que es que todos los utensilios y el tabernáculo y el altar, todo tenía que estar ungido y santificado. Ungido y santificado. Nosotros tenemos que también, aparte de ver todas las medidas del tabernáculo mismo, porque el tabernáculo medía 30 codos de largo por 10 de ancho. Y ahí tenemos el número 3 y tenemos el número 10. El 30 es bien significativo en la Biblia porque el 3 es resurrección. Entonces también el 30 es sacerdocio y el 10 es prueba de tribulación. Entonces cuando uno mira en una forma general el tabernáculo, sus medidas nos revelan el sacerdocio de Cristo a través de tribulación. Entonces todo encaja perfectamente con el Nuevo Testamento y nosotros por eso le damos gracias a Dios. Entonces quiere decir que si estamos entendiendo bien,
Todo lo que Dios nos revela del capítulo 1 al 6 es para que entendamos que el tabernáculo es para el mover de Dios. El tabernáculo con todos sus componentes es para el mover de Dios en la tierra, debido a que había que desarmarlo cuando había que caminar y armarlo cuando tenían que detenerse al llegar a cierto lugar. Y ya vimos que 42 veces tuvieron que armarlo y 42 veces desarmarlo. Eso es muy significativo porque eso representa el caminar de Cristo aquí en la tierra. El caminar por el desierto de ese tabernáculo y ese altar, todos sus utensilios, ese caminar en el desierto representa el caminar de nosotros en esta vida. El hecho de que se peregrinó por 40 años. Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2 dice que fue para probar a su pueblo durante 40 años. Así que nosotros en este caminar a través de este desierto, que es nuestra propia vida, toda la vida representada por 40 años va a ser para probar nuestro corazón. Dios a través de la vida de la iglesia prueba nuestro corazón. Así que gracias al Señor porque ayer hablábamos de que todos nosotros tenemos un caminar juzgado, que no caminamos a la ventura ni locamente, sino que nosotros somos personas que caminan bajo el juzgamiento de Dios, que está representado con el bronce. Muy bien, entonces nosotros notamos aquí que cuando ya el tabernáculo se había erigido y ya estaba ungido y santificado, y también sus utensilios, y también el altar ungido, santificado, sus utensilios también, entonces los príncipes de Israel, que son representantes de los patriarcas y son representantes en figura también de los apóstoles del Señor, ellos pudieron ofrecerle a Dios la transportación, los carros y los bueyes que los iban a jalar. Entonces, todo eso lo tenemos que unir con el Nuevo Testamento. Todo eso tenemos que demostrar que los carros son para transportación. Esa es la idea. Recuérdese siempre que al leer el Antiguo Testamento no perdamos de vista 3 palabras que nos ayudan para entender el propósito de Dios, y esas 3 palabras son indicación. Se recuerdan, ¿verdad? De ellas: indicación, significación, o sea, la indicación, el significado, y también implicación. Siempre, siempre tenemos que mantener esas 3 palabras en nuestro pensamiento, especialmente cuando leemos el Antiguo Testamento. ¿Qué implica? ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Y qué indica? Entonces, aquí, cuando nosotros vemos que los príncipes presentan estas ofrendas de los carros y los bueyes, entonces la implicación es que ellos están dando una ofrenda para el mover de Dios. Y nos debe de llamar la atención, como dije anteriormente, nos debe de llamar la atención de que Dios no se mueve en aviones supersónicos. Dios no se mueve en aviones de propulsión a chorro. Dios no se mueve en jets, ni siquiera en automóviles. Nosotros aparentemente es muy antiguo y obsoleto la transportación de Dios, pero es que Dios no se equivoca en su palabra.
El hecho de que Dios nos ponga en su palabra que para moverse a Él se le tenga que poner en una carreta, porque debemos de entender eso, que el arca del pacto, el arca del testimonio, era la presencia de Dios en el tabernáculo. Y esa arca la tenían que mover con los bueyes, con las carretas de bueyes, implicando eso que el mover de Dios es muy lento. No me pregunte usted a mí por qué Dios no se quiere mover rápido, porque para Dios pronto son 2000 años. Dice, he aquí vengo pronto y no ha venido y ya van 2000 años. Entonces a veces nosotros tenemos la idea de que Dios hace las cosas rápido, pero lo de Dios no es nada rápido, lo de Dios toma tiempo. Dios, por medio del pueblo de Israel en su peregrinaje en el desierto, nos muestra que Dios toma mucho tiempo para desarrollarse en nosotros. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, ellos salieron como una manada como una estampida de animales desorientados, todos corriendo por todos lados. Pero cuando ya los introdujo en el desierto, allí en el desierto Dios los ordenó a todos, los puso en un orden tan divino y tan precioso al grado de que todos los historiadores dicen que nunca han visto un pueblo tan organizado como el pueblo de Israel en el desierto. O sea que Dios en el desierto le enseñó a su pueblo disciplinas y se les reveló, como dice mi hermanita Livier, se les reveló en una forma progresiva. O sea que Dios nunca se revela a nosotros de una vez por todas, no. Él se va revelando a nosotros progresivamente. Él nos va llevando de una gloria a otra gloria, de una experiencia a otra experiencia. Y al leer nosotros aquí de el recibimiento de estos carros, ¿verdad? Porque estos carros los presentaron y entonces dijo Moisés que se lo dieran a los levitas. Dijo, denle a los levitas los carros y los bueyes. Eso significa entonces que Dios tiene sacerdotes en el Antiguo Testamento y tiene sacerdotes en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ser levitas, tenían que venir de la tribu de Leví. Ninguno podía ser sacerdote si no pertenecía a la tribu de Leví. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que aquí en el Antiguo Testamento, a pesar que Dios ya nos reveló que Él abrió un nuevo sistema, el sistema nazareo, porque si usted lee despacio, usted se da cuenta en el capítulo 6 que ahí está el voto nazareo, que es una opción que Dios abrió debido a la degradación del sacerdocio. Entonces, Dios, a pesar que Él abrió una puerta para los nazareos, siempre nos muestra lo que son los levitas. En el Nuevo Testamento, nosotros podemos ser nazareos. Y también todos en el Nuevo Testamento somos sacerdotes. El sacerdocio del Antiguo Testamento sirve para entender el liderazgo nuestro del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento específicamente se nos dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Lo cual significa que nosotros tenemos que mover asuntos políticos porque somos reyes, pero también tenemos que mover asuntos espirituales. Ahora, respecto a los asuntos políticos, debemos tener cuidado porque hay muchos cristianos que participan en la política porque no han entendido que la política no nos corresponde a nosotros ahorita en este tiempo, porque la corona de nosotros de ahorita en este tiempo es la corona de espinas.
O sea que nosotros estamos incluidos en Cristo y la vida de Cristo es el patrón para que nosotros averigüemos todo lo que nos corresponde hacer mientras estamos en este cuerpo. Nosotros vamos a recibir la corona, o sea que oficialmente todavía no estamos instalados como reyes para ejecutar ya. Posicionalmente nosotros somos reyes, posicionalmente, porque dice la Biblia claramente, y nos hizo, no dice que nos hará, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces nosotros posicionalmente somos reyes. O sea, nosotros posicionalmente podemos vencer a Satanás, porque nuestro reinado es para vencer a Satanás. Para eso es nuestro reinado. Entonces, tenemos que entender que primero tenemos que vestir la corona de espinas. Y cuando ya hayamos vestido la corona de espinas y califiquemos, entonces nosotros vamos a recibir no solo una corona, por lo menos hay 4 coronas que Dios le va a dar a todos los vencedores. Y una de ellas va a ser para ser políticos en el reino del Señor, en el milenio nosotros somos políticos. Pero no vamos a estar en cuerpos físicos, vamos a estar en cuerpos glorificados. Dígame si estoy hablando la verdad. Usted que estudia la Biblia, usted que la lee, ¿no dice allí que a algunos les van a dar que gobiernen 10 ciudades? ¿No dice la Biblia que seremos co-reyes juntamente con Cristo? Esto funciona exactamente igual que los gobiernos terrenales. Cuando un presidente es electo, él le da hueso a todos sus amigos, todos los que son allegados a él, los que tiene confianza con ellos, los pone de ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Finanzas, que gabinete de esto, que gabinete del otro. Bueno, hay puros muebles, puros gabinetes. El asunto es de que nosotros somos amigos de Cristo. Él un día dijo, ya no los voy a llamar siervos. Fíjese, ya no los voy a llamar bueyes. Mejor los voy a llamar amigos. ¡Wow! Reyes, hermano, amigos. Porque un presidente pone a gobernar a todos sus amigos cuando él está de turno. Entonces nosotros así vamos a hacer. Nosotros si somos verdaderos amigos de Cristo, segurísimo que nos va a poner a gobernar. Entonces, gracias a Dios, pues les estoy hablando de esto porque el mover de Dios tiene que ver con el sacerdocio. El mover de Dios tiene que ver con asuntos espirituales. Hoy estamos por el mover de Dios y ustedes se dan cuenta que aquí en el capítulo 7 y versículo 3 dice, y trajeron sus ofrendas delante de Jehová, 6 carros cubiertos y 12 bueyes, por cada 2 príncipes un carro, y cada uno un buey. Y los ofrecieron delante del tabernáculo. Y Jehová habló a Moisés diciendo, tómalos de ellos y serán para el servicio del tabernáculo de reunión. Y los darás a los sacerdotes levitas, a cada uno conforme a su ministerio. Es sorprendente, hermano, que los 12 patriarcas y los 12 apóstoles, cada uno tenía ministerio. Dios es un Dios que tiene infinidad de ministerios, hermano. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se queda sorprendido, porque de toda clase de ministerio se ha movido en el universo. Y fíjese que Dios no solamente tiene ministerio entre los humanos, sino que tiene ministerio entre los ángeles, los querubines, los serafines.
Por eso cuando usted lee despacio todo lo que es el sacerdocio, había gente hasta encargada de acarrear agua, otros tenían que acarrear leña, otros tenían que preparar el ungüento, otros tenían que envolver los utensilios, otros tenían que envolver el mobiliario, otros, hermano, mire, por sacerdocio, no se preocupe, que Dios sabe cómo usarlo a usted y a mí. Y aquí nos dice que el sacerdocio es equipado. O sea que nosotros tenemos provisión de Dios para llevar a cabo el ministerio. La provisión de Dios son las carretas y nosotros somos los bueyes. Pero usted tiene que encontrarle el encajamiento a todas estas figuras para que usted sepa de qué manera quiere Dios que se ministre a Cristo. Usted se va a dar cuenta que ya cuando estos carros y estos bueyes fueron recibidos y se lo dieron a los levitas, dice que a los hijos de Gersón, conforme a su ministerio, le dieron 2 carros y 4 bueyes. Y a los hijos de Merari le dieron 4 carros y 8 bueyes de acuerdo a su ministerio. Y fíjese que Dios repite los asuntos en una manera específica. Los repite en una manera específica porque Dios es específico. Nosotros no tenemos el mismo ministerio todos. Así como somos 12 tribus, usted debe de entender, hermano, que hay 12 maneras de ministrar entre los cristianos. Y a cada uno le va a pedir cuentas cuán genuino fue en su ministerio. Porque hay hermanos que se dedican a unas cosas, hay otros que se dedican. Hasta hay Judas, hermano. Usted, mire, no se asuste. No se asuste porque en el ministerio, dice que Judas tenía parte en este ministerio. Hay un ministerio del Nuevo Testamento en el cual todos los apóstoles tenían función. Yo no sé si usted es Judas, yo no sé si usted es Pedro, yo no sé si usted es Matías, yo no sé si usted es Pablo, yo no sé si usted es Juan, yo no sé si usted es Bernabé. Mire, cada uno de nosotros tiene un puesto en el cuerpo de Cristo. Algunos son sacerdotes, otros no son sacerdotes, solo son ayudantes, pero que todos, espiritualmente hablando, somos sacerdotes, todos somos sacerdotes, pero no todos funcionamos en lo mismo. Es más, quiero que note que a los hijos de Coat no les dieron carretas ni les dieron bueyes. A los hijos de Coat dice que no les dieron nada porque ellos tenían que llevar sobre sus hombros el servicio del santuario. Mire, léalo conmigo en el versículo 9. Pero a los hijos de Coat ¿no les dio qué? No les dio carros ni bueyes, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. El versículo 10, y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar el día en que fue ungido, ofreciendo los príncipes su ofrenda delante del altar. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán sus ofrendas un príncipe un día y otro príncipe otro día para la dedicación del altar. ¡Wow! Si nosotros, hermano, queremos llegar a ser eruditos en la palabra, nosotros tenemos que saber interpretar todos estos detalles. Aquí yo puedo ver, hermano, que los príncipes que tenían que presentar su ofrenda, uno un día, otro día, y así sucesivamente, y usted va a ver que los 12
Los 12 presentaron su ofrenda y es la mismísima ofrenda. Si ustedes quieren entender todos los detalles de la ofrenda de cada uno de los príncipes, tienen que estudiar conmigo Levítico, porque en Levítico están todas estas ofrendas con su respectivo significado, cada una de ellas de una característica de Cristo, lo cual significa que los que llevan los carros, que son los bueyes, son predicadores, y los que llevan sobre sus hombros el, el servicio del santuario. Fíjese que el servicio del santuario es que ellos tenían que llevar cortinas, tenían que llevar muchas cosas. Lo único que se llevaba en la carreta, jalado por los bueyes, lo único, ¿verdad? Era la presencia de Dios. La presencia de Dios, porque ellos llevaban el arca. Pero note usted que aquí hay cosas específicas, porque jalar la carreta con el arca es una cosa. Tiene que ver con el predicar el evangelio llevándolo a todas partes, llevándoselos a las experiencias de las personas. Fíjese que el evangelio es un evangelio experimental. Si nosotros no predicamos un evangelio experimental, nosotros solo vamos a llevar letra. Pero llevar la carreta con el arca a todas partes, llevarla, porque fíjese que ellos tuvieron que jalarla 42 veces. 42 veces la jalaron porque 42 veces se desarmó el tabernáculo para el mover de Dios, porque eso representa el mover de Dios. Y aquí no estoy hablando de que somos yeguas jalando el carro de Faraón, porque eso también corresponde a nosotros. Se recuerda que en Campeche yo les estuve hablando un poco de eso. Yo les hablé que si leemos el Cantar de los Cantares, ahí el sabio Salomón cuando escribió dice, como a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Eso es otro aspecto. O sea que nosotros en el aspecto de jalar a Faraón, fíjese que, wow, qué tremendo es eso, hermano, que nosotros a veces no hemos entendido y cuando yo compartí esto, la hermana Lulú se asustó y me dijo, hermano Carrillo, entonces nosotras las mujeres, porque yo les dije, ¿verdad? Las yeguas, dice, así está diciendo Salomón, como a yegua de los carros de Faraón, te he comparado, amiga mía. O sea que está comparando la iglesia. La iglesia tiene que entender lo que es jalar la carreta de Faraón. Imagínense, ahí fue donde la hermana Lulú se asustó, dijo, porque dijo, pastor, entonces eh, yo le dije, ¿verdad? Las mujeres jalan la carreta, las yeguas jalan la carreta de Faraón. Y entonces yo le dije por broma, son las hermanas de la iglesia las que jalan a Faraón, porque nosotros los varones, los bueyes, le digo, nosotros jalamos la presencia de Dios. Pero después tuvo paz ella en su corazón, porque le dije, no hermana, solo fue una broma diciéndole que las hermanas son las que jalan la yegua, perdón, las que jalan la carreta de Faraón. Es algo que Dios nos quiere enseñar, que nosotros debemos de madurar al grado de entender lo que es llevar a Faraón en su carreta. Llevar a Faraón en su carreta es llevar al diablo. O sea que muchos cristianos solo hablan de la presencia de Dios y que la presencia de Dios y se escandalizan cuando hay tipos, cuando hay tipología que hay que saberla interpretar. Para mí, ser una yegua que jalo el carro de Faraón, que es un cristiano maduro, que entiende cómo funciona el diablo. Porque muchos no entienden cómo funciona el diablo. Hay muchos hermanos que tienen una idea errónea de lo que es el diablo. El diablo era un querubín, él era un querubín protector, él era
un ángel perfecto, se llamaba Luz Bella, y él pues alguien lo tuvo que corromper. Él recibió la maldad de alguien, pero él era muy malo también porque lo convenció el que lo hizo caer. Así que no me quiero meter a más, pero quiero decirte que una yegua que sabe jalar el carro de Faraón, entonces usted ya sabe que usted en una parte negativa, usted es yegua, y yo se lo puedo explicar, solamente no sé si está preparado para recibir enseñanzas de esta magnitud, pero muchos cristianos niegan ese hecho. No entienden que en su espíritu está Cristo, en su alma está el yo y en su carne está Satanás. O sea que siendo usted una yegua que transporta a Satanás a todas partes, es estar consciente de que en su carne mora, mora el pecado. Y el pecado es Satanás, hermano. Y algo neutral no puede morar. Para que digan que mora es un personaje. O sea que Pablo personifica el pecado. Si tú entiendes aún los tipos negativos, pero no tienes que asustarte porque cuando Dios revela la iglesia, siempre al lado de la iglesia revela al Satanás. Lee Apocalipsis 12, dice que apareció una gran señal de una mujer y esa mujer comprende a todos los hombres y mujeres de fe y al lado de ella pone y otra señal, dice un gran dragón. Cuando Dios le quitó las vestiduras viles a Josué, dice que le quitó las vestiduras viles y al lado de Josué estaba Satanás. Entonces, hermano, no se preocupe. Si usted ha entendido lo que es ser una yegua que jala los carros de Faraón, usted no tiene ningún problema. Usted entiende que el diablo solo es una herramienta que usa Dios para perfeccionarlo a usted y para perfeccionarme a mí. Así que yo le doy gracias al Señor porque aquí se habla de jalar la carreta con el arca de la presencia de Dios. Ahora nos pasamos a lo positivo. Lo positivo es jalar la carreta con la presencia de Dios. Pero mi pregunta que surgía era esta y se la hago a usted. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Uno que jala la carreta de la presencia de Dios o uno que lleva en sus hombros el servicio del santuario? Se lo pregunto, se lo pregunto. No estamos por jerarquías porque en el Nuevo Testamento Dios a todos nos tiene clasificados como siervos, como bueyes. Entonces aquí podemos ver, para contestarle su pregunta que hizo hermano Gilberto, dos aspectos de los líderes. Hay dos aspectos, no es que hayan dos clases de líderes, ni tres clases, ni cuatro, sino aspectos. Le dije que cada apóstol pues participaba en una parte del ministerio. Por lo tanto, el ministerio tiene 12 aspectos generales, que son los 12 apóstoles. La economía de Dios del Nuevo Testamento tiene 12 áreas, que son los 12 apóstoles. La economía del Antiguo Testamento tiene 12 áreas, que son los 12 patriarcas. En este caso, estamos estudiando tres aspectos diferentes de cómo llevar el mover de Dios a todas partes, representado por los hijos de los sacerdotes, los hijos de Aarón, Gersón, Merari y Coat. Usted sabe que a ellos los usa Dios para mostrarnos cómo transportamos todo lo que tiene que ver con el mover de Dios. Aquí hay un comentario bonito, porque lo hace mi hermana Karina, que es una maestra, ella es una maestra de la Biblia. Dice, oh amén, en nuestro ser somos quienes transportamos para un propósito el Espíritu, la presencia de Dios, en el alma nuestro yo,
y en nuestro cuerpo a Satanás, pero todo usado por Dios para su propósito. Qué lindo, hermano. Mire, ahí está incluido, ahí está incluida la declaración de Salomón: como a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía, y como el buey que jala la carreta. O sea que ahí están los dos aspectos nuestros. Pero volvamos a los aspectos que queremos entender más apropiadamente. Y es que hay un aspecto de nosotros que jala la presencia de Dios y hay otro aspecto de nosotros que lleva sobre sí, en los hombros, el servicio del santuario. El servicio del santuario. Fíjese que para entender los que llevan la presencia de Dios es fácil porque es una carreta y un buey. Pero si usted se da cuenta en el versículo 9, los hijos de Coat, ellos llevan sobre sus hombros el servicio del santuario. Aquí están los hombros, mire. El buey le ponen un yugo para que jale la carreta. Le ponen un yugo y lo lleva en la cerviz. Aquí, mire. Entonces quiere decir que nosotros en el aspecto de bueyes, nosotros jalamos con mucha fuerza la presencia de Dios. El poder. Aquí miren esta nuca. Pues si nosotros queremos levantar algo, lo podemos levantar aquí, miren, con la nuca. Ahora, si nos pusieran a nosotros en los hombros el yugo, no podríamos, porque el yugo se jala con la fuerza de la cabeza, la nuca. Entonces, si usted compara todas estas cosas con el sacerdote, con el sumo sacerdote, ¿en dónde llevaba el sumo sacerdote los nombres de las 12 tribus de Israel? Los llevaba en el pecho y en sus hombros. En sus hombros. Ahí llevaban ellos los nombres de las 12 tribus. Aquí llevaba las piedras en el pectoral con los nombres de las tribus, y aquí 6 y 6 llevaban los nombres de todos los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué Dios lo diseñó de esa manera? Porque resulta que nosotros tenemos que cuidar todos los intereses de Dios con amor y con sostenimiento. El hombro. ¿A dónde se le paró al Señor Jesucristo la palomita cuando Él salió del bautismo? Se le paró aquí en su hombro, mostrando que nosotros llevamos en nuestros hombros el Espíritu Santo. Por supuesto que son figuras para entender, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y sobre nosotros. Pero el Espíritu representado por la palomita se para sobre nuestros hombros. Porque todo lo de Cristo es para nosotros, hermano. Entonces quiere decir que Jesús todo lo hizo con mucha fortaleza. Porque hombro quiere decir fortaleza. Eso quiere decir hombro, fortaleza. ¿Verdad? Entonces, inclusive en la tipología, ¿sí? Está el nombre hombro que da fortaleza, ¿verdad? Y no les voy a decir ahorita más de eso porque me quedaría enredado ahí dando vueltas y tratando de enseñar muchas cosas, pero lo que sí quiero que alcancemos a ver, pues, que todo lo que Dios nos ha provisto es para su mover. Todo lo que está del capítulo 1 al 6 es para su mover, pero no es un mover cualquiera, es un mover en encarnación llevando una cruz, un mover en encarnación llevando una cruz. Hermano, si tú al predicar el Evangelio, al llevar el Evangelio, al llevar la presencia de Dios a todas partes, no estás consciente que es a través de una encarnación, o sea, Dios encarnado. ¿Ya entendiste
Jorgito nos puso la vez pasada el misterio de Dios, que es Dios manifestado en carne, pero no solamente en Cristo, sino a través de la iglesia. O sea que la manifestación de Dios en carne no solamente es Cristo, sino que es la iglesia. Entonces la manifestación de Dios en carne debe de ser entendida a través del ungimiento del tabernáculo. O sea que el tabernáculo está ungido. Nosotros como tabernáculo, cabeza y cuerpo, estamos ungidos. Nosotros, si no estuviera ungido Cristo y no estuvieran ungidos los utensilios, si no estuviera ungido el tabernáculo, entonces no tenemos nada de la presencia de Dios. Tú tienes que estar consciente que en el mover de Dios, tú llevas a Dios, tú eres la carreta, tú eres el buey, tú llevas a Dios a todas partes. Entonces tienes que entender que Dios no se mueve directamente. Si la gente tiene que recibir algo de Dios, tiene que recibirnos a nosotros. Dios se presenta en todas partes por medio de su encarnación. Tienes que estar consciente que eso es lo que nos está revelando Dios a través de número 7, el tabernáculo, la presencia de Dios, los utensilios, el altar. El altar era movible. Tú viste ayer, estuvimos hablando del altar, que es una fotografía de la cruz. El altar es el símbolo que sirve para entender la cruz. La cruz es portátil. ¿Viste que tiene varas y anillos para poderla llevar? O sea que donde quiera que nosotros vamos, llevamos a Cristo. El altar es Cristo. Ese altar no tiene ninguna validez si no le pones al Cordero, porque el altar es para redención. ¿Te recuerdas que dijimos que hay dos altares? En el tabernáculo hay dos altares, uno que está en el atrio, que es de bronce, y uno que está adentro en el lugar santo para entrar al lugar santísimo, que es un altar de oro. El altar de bronce representa nuestra redención y el altar de oro representa nuestra aceptación. Aquí, en el altar de bronce, nosotros somos redimidos. Ahí empezamos a estar conscientes de que tiene que morir nuestro viejo hombre. Por eso Cristo, el Cordero de Dios, es la sustitución de nuestro viejo hombre. Allí, desde la cruz, empieza uno a disfrutar eh, lo que es la nueva creación. Porque la nueva creación se inicia por medio de toda esta tipología. ¿Quién se puede imaginar, hermano, que por medio de toda esta tipología lo que Dios nos está mostrando es que pasamos de muerte a vida? Que nosotros, siendo el tabernáculo y sus utensilios, nosotros estamos ungidos. Nosotros tenemos que ver entonces que el mover de Dios tiene que ver con nuestra encarnación y la encarnación de Cristo para morir en la cruz, porque el altar es la cruz. Por eso ustedes se dan cuenta que la dedicación del altar fue pero tan solemne, hermano. La cruz, ustedes oyen a muchos cristianos hablar de la cruz, pero no saben ni siquiera lo que es la cruz, hermano. La cruz es Cristo. Y aquí están todas las características de la cruz. Cada uno de ellos tuvo que caminar crucificado, porque toda esta tipología es la crucifixión de nuestro viejo hombre. Usted va a ver que los 12 príncipes presentan la misma ofrenda. Y vuelvo a recalcar, el mover de Dios es a través de ministerios, porque cada uno de estos tenía ministerio. Entonces el mover de Dios es la parte de nosotros en ese ministerio como príncipes del Señor. Nosotros nos movemos y llevamos a Dios con todas estas características, entendiendo que ninguno de nosotros puede ser efectivo si su tabernáculo no tiene altar. Si mi tabernáculo no tiene altar, por mucho que yo me desarrolle, por mucho que yo hable, por mucho que yo ministre, no seré efectivo. ¿Sí? Por eso Pablo se movió de una manera tan tremenda, hermano,
Aquí nos lo puso Jorgito. Jorgito nos puso, mire, nos puso algo, pero se me perdió, Jorgito, tu comentario estaba bien bonito cuando Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque llevo conmigo las marcas de Cristo. ¿Cuáles marcas? De la cruz, de su crucifixión, hermano. Amén. Sí, dice Gálatas 6:17. Gracias, Jorgito, porque sí, aquí está, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Todo, hermano, encaja perfectamente con el Nuevo Testamento. Todo lo que yo estoy hablando, hermano, encaja perfectamente con el Nuevo Testamento. Si usted se da cuenta, el tabernáculo tiene que tener altar y lo más solemne fue la dedicación del altar. A pesar, hermano, que es bien importante la encarnación, no le da tanta fiesta a Dios como le da al altar. Leamos el versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ofrecerán su ofrenda, un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar. Nunca te vayas sin la cruz. A donde quiera que vayamos, el tabernáculo tenía que tener el altar, que es donde quiera que vayamos, tenemos que llevar las marcas, las marcas, las marcas de Cristo, las marcas de Cristo, su cruz. Y quiero concluir el día de hoy repitiendo el concepto que dije ayer. Y es de que, hermano, en realidad muchos creen que la cruz es una cosa. En realidad muchos no saben meterse debajo de la letra. Hermano, la cruz es Cristo mismo, porque Él es el altar. Si yo digo en el Nuevo Testamento que Cristo no es la cruz, te estoy negando lo que está enseñándonos Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios nos dice que el altar de bronce es Cristo, porque tiene todas las características de Cristo. ¿Y cómo le da valor Dios a ese Cristo representado por el altar? Poniendo un cordero sobre ese fuego que se hacía en ese altar. Y ese corderito que ponían para que se quemara allí es lo que hace que el altar tenga toda la validez del universo. Digámoslo de otra manera. Pongamos en el universo entero el altar de bronce, sin ofrenda, sin ofrendas. Sería un Cristo nada más teórico. Pero en cuanto Dios le pone allí un carnero, un macho cabrío, una cabra, una oveja, todas las características de Cristo, porque todas las ofrendas son características de Cristo para nuestra provisión. Porque todo el paquete entero de ofrendas tenemos que saberlo de memoria para saber cuáles son los beneficios que Dios nos ha dado, cuál es la provisión de Dios para nosotros. Por eso les dije, y si tenemos que volver a estudiar Levítico, lo vamos a volver a estudiar. Pero tenemos que saber interpretar, y primero Dios, el próximo mensaje va a ser ese, interpretar la ofrenda que presentó cada príncipe, porque esa es la ofrenda que nosotros debemos presentar como príncipes. ¿Acaso no quieres saber los secretos que están escondidos en cada una de las ofrendas de los príncipes, que son la misma? ¿Verdad que sí? Primero Dios, mañana vamos a entrar a eso para terminar lo que es formar un ejército para Dios, que no solamente está participando de la encarnación, sino que está participando de la cruz. La cruz, fíjate, en el capítulo 7, Dios nos declara que la encarnación y la cruz son los que Dios quiere usar para su mover. La encarnación y la cruz. Muy importante, no se te olvide nunca, por favor, para que tú digas un día, hermano, yo estudié con el hermano Carrillo, que
Números del 1 al 6 es para formar un ejército que va a estar encargado del mover de Dios, que es en encarnación crucificados. El mover de Dios para nosotros es en encarnación, entender el misterio de la encarnación. Tienes que entender por qué Cristo se encarnó y por qué la iglesia se encarnó para vivir crucificados. Fíjate pues, ese es el mensaje correcto y puro del libro de Números. Así que ya deja de ser un cristianito mediocre, deja de ser un cristiano sin sentido, un cristiano sin dirección, y apégate juntamente conmigo a la expresión de Dios como ejército que tiene que ver con nuestra encarnación y nuestra crucifixión, para que puedas darte cuenta que el altar es Cristo, la cruz es Cristo, y puedas decir, ya no vivo yo, es una negación. Es una negación, la cruz es una negación, no le eches tanta crema a los tacos. La cruz es una negación. Si yo no me niego en todo lo que el diablo me pone para que caiga, yo no vivo crucificado. Si tú no te niegas, hermano, no vives crucificado. Por eso quiero que veas pues que la cruz es Cristo, el altar es Cristo. Mira cómo dijo el Señor mismo, dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahora ya sabes que la cruz es Cristo. Si tú quieres negarte a ti mismo, tienes que tomar la cruz, tienes que vestirte de Cristo, tienes que recibir la provisión de Cristo. La encarnación es para la crucifixión. La encarnación es para la crucifixión. La encarnación. Dice, por cuanto los hijos, ahí está en Hebreos 2:14. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo y de una vez te dice para qué. Para vencer al diablo. Y al diablo, hermano, no se le vence, pero con ninguna otra cosa más que con la cruz. Hasta chiste hacen que los demonios se van con la cruz. Pero la realidad, hermano, la realidad de nosotros es que nosotros nos encarnó Dios, somos espíritus encarnados para vencer al diablo a través de la cruz. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta mañana. Despídete, por favor. Da un saludito por ahí para que sepamos que por ahí estás conectado. A veces tengo varios hermanos conectados, pero no salen por ahí, no sé si se conectaron. Por lo menos di amén y yo miro que te conectaste. Di amén. Despídete con un amén y así sé que te conectaste, ¿verdad? Que Dios me los bendiga a todos. Hasta mañana, santos amados. Amén. Danos un saludito cariñoso. Y un amén, con un amén sabemos que ahí estás. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos mis amados. Y siempre oren por mí, mis hermanos. Yo quiero luchar, quiero pelear mi batalla. Pelear mi batalla. Que Dios me los bendiga. Adiós, mis amados. Adiós, mis amados. Amén. Dios le continúe bendiciendo, dice mi hermanito Guadalupe Montalvo. Byron Carrillo, Dios lo bendiga. Dios lo guarde. Gloria Hidalgo dice, gracias, pastor, por la palabra y bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Bye, bye.